Buen día, jóvenes. Buen día a todos. Habiliten sus cámaras, por favor, para que los vean. Buen día, Algunos ingeniero. están en Buen la día, cámara. Inge. Buen día. Bien, jóvenes. Estaba controlando la asistencia, viendo quienes todavía no han aparecido. Bien, no es la única vez ni la última que vamos a vernos obligados a pasar clase en la parte teórica, clase virtual. Si alguno está repitiendo la materia, está acostumbrado a ello, porque en semestre pasado hemos estado pasando en forma virtual y mucho más antes hasta los laboratorios y todo hemos hecho en forma virtual. Pero ahora son tiempos presenciales, pero nos vemos obligados alguna vez a pasar presencial. Y al respecto debo decirles, yo estoy controlando para no perjudicar a algunos que todavía no tienen la destreza o atención. Yo creo que es más atención, poner atención a identificarse correctamente para entrar a mi sala. Ya se les ha dicho que cuando están bien identificados, aparecen en la sala de espera del Zoom, y luego yo de corroborar que se trata del que dice que es, le permito entrar a la clase. Eso les he explicado y les he dicho, así que también les he dicho de que después de la hora asignada en el link que les paso para el grupo de WhatsApp, donde está especificado, fuera de eso también les digo, la clase comenzará, en realidad comienza la admisión a esa hora, y se les ha dicho que tienen 15 minutos, que es lo que tardo en más o menos en esperar a los atrasados, en corroborar su identificación y ponerles presente, porque la asistencia a clases tiene puntaje, por lo tanto controlo quién asiste, quién no. Después de los 15 minutos, como ahorita ya han pasado los 15 minutos, recién empiecen a desesperarse, a mandar mensaje de que me acepta, yo ya estoy esperando. Si hay alguien que ha aparecido hace más de media hora, a las 11 de la mañana ha aparecido en la sala de espera. La clase oficialmente empieza a las 11:30. Yo doy 15 minutos más para quien tenga algún problema en ingresar, y después recién estará siendo controlado en su asistencia. Y mientras controlo pasan 15 minutos. Por lo tanto, fuera del tiempo que doy más el tiempo de control, son cerca de media hora que tienen para poder entrar. Así que no se desesperen mandando mensajes, porque perjudica en el grupo de WhatsApp el control que hago. Tengo que estar leyendo el mensaje y resulta de que justo en ese momento, segundos antes, lo he admitido al que está mandando mensaje. Controlen su tiempo, si no es difícil de organizarse. Miren la hora a la que he dicho que voy a empezar la admisión. Se esperan unos 15 minutos a ser admitidos y están con el conocimiento de que se han identificado correctamente, porque son cerca de 30 que tengo que estar controlando, y si ya estoy por el número 20 y recién llega a la sala el número 2, claro que tiene que esperar su tiempo, así que, porque no los hago ingresar al azar, voy controlando según la lista y la numeración de identificación que tiene. Así que, por favor, van en otra, aguántense, y después de los 15 a 20 minutos de que ya empezó la admisión,
según la hora del link, empiecen a desesperarse. Porque igual si ocurre algo, voy a mandar yo un mensaje correspondiente diciendo que algo pasa con el internet, hay algún problema técnico o algo. De lo contrario, el proceso de admisión está fluyendo. Como la cosa es virtual, no lo ven. Si estuviéramos en presencial y los estuviera controlando en la puerta de la sala, están mirando que la gente va entrando, y ya le llegará porque está en la cola y está esperando, pero es porque está mirando. En cambio, en lo virtual no está mirando. No puede ver de que otros están siendo admitidos y cada quien a su debido turno. Así que no hagamos escándalo del asunto. Yo entiendo porque no estamos en este grupo, en este semestre, no estamos acostumbrados a pasar en forma virtual, no están acostumbrados a pasar la forma que tengo de manejar lo virtual en mi clase. Pero no es tan difícil tampoco entender que hay las reglas correspondientes. Cada profesor lleva su aula y lleva su curso de acuerdo a sus costumbres, a su estilo, a cómo le interesa controlar, si le interesa o no que esté gente interesada en la materia o cualquier visitante. Hay profesores que dejan entrar a cualquiera a su sala. Bueno, sabrán cómo manejan ellos lo que están enseñando. Yo los respeto, pero en la mía lo que se hace es lo que les estoy diciendo. Así que para la próxima que nos toque en forma virtual, tengan por favor y si alguien está esperando demasiado tiempo y estoy viendo, igual yo mando mensaje en el grupo de WhatsApp indicando de que están mal identificados. Quiere decir que se ha olvidado poner su apellido, se ha olvidado poner su número de identificación y por eso no está siendo admitido. Porque ya les he dicho que yo debo cuidar que no entre gente extraña que por alguna razón tiene el interés de molestar en la clase y se mete camuflado en lugar de alguno de ustedes. Así que dicho eso, pasemos a... Hoy día debíamos haber hecho laboratorio. No lo he suspendido porque por el tiempo y el ambiente atmosférico también en el aire es bastante peligroso. Se carga de partículas eléctricas y si están manejando el voltaje de 220, enchufando su transformador a los 220 AC para hacer la fuente variable que tenían que presentarme, están corriendo peligro. Mucho más ustedes que no tienen el cuidado para estarse atezando, porque la verdad deberían estar atezados con la muñeca conectada al sistema de tiesa de la sala, y esa sala ni siquiera tiene un sistema de tiesa. Por lo tanto, el profesor tiene que mirar la seguridad física y no vaya a ser que a alguno le pase corriente porque tiene un transformador trucho, viejo, enmohecido, que lo ha sacado de algún lado y lo quiere utilizar, y justo por la sobrecarga que puede haber, ayer nomás hemos quedado sin corriente eléctrica en todos los módulos por los vientos. Una descarga así, Borda, si me está escuchando a mí, ¿por qué está riéndose? No estoy contando un chiste, así que supongo que le debe estar escuchando a alguna otra persona que está con usted o en su celular, ¿no? Borda, le estoy hablando a usted porque lo veo, yo estoy mirando su cara y está riéndose y yo estoy hablando de cosas bien serias, que hasta pueden estar relacionadas con su vida si no ocurre un accidente. Porque han mostrado videos en los que el viento ha hecho conexión de cables, cortocircuito entre los cables y ha saltado chispa, y eso produce una sobretensión tremenda. Así que a los cables, a los 220 que uno tiene en el toma corriente, puede estarle llegando tranquilamente más de los 220, y si por casualidad algún criterioso está agarrando con la mano su trafito, su trafo de 220 a 5 voltios, le agarra lo que pasa por el primario y lo puede quemar. Quema su transformador y le agarra la corriente ese rato. Le da tal golpe, tal empujón que lo puede mandar lejos. Y si todavía le llegó la hora, es capaz de golpearse la cabeza en algún filo y se queda al sitio. O sea, no puedo arriesgar. Eso dirán, está especulando a casa y todo, creo les he contado, y si no, ahora sépanlo, una compañera estudiante de la carrera de electromecánica, por cambiar una bombilla quemada en la ducha
de su casa se ha quedado en estado vegetal. Le ha pasado la corriente a tal grado que le ha quemado el cerebro. Y tuvo que ir a parar al seguro universitario, donde la han mantenido viva, pero ya no se puede tampoco abusar del seguro, y la mandaron a casa, y en la casa estaba en estado vegetal con el cerebro quemado por no tener los cuidados, y era de electromecánica, donde está mucho más relacionado con corriente eléctrica. Por lo tanto, lo que estamos hablando y diciendo no es chiste, joven. Aunque no lo vivan o no lo hayan visto, etcétera, les está diciendo alguien que tiene tremenda experiencia, años de estar trabajando en ello. En mi profesión tengo más de 40 años en la electrónica y también en los sistemas, de tal manera de que sé lo que les estoy diciendo, y todo lo que se les enseña es de lo que uno ha vivido en la práctica. La teoría está, pero no doy teoría que no tenga su relación en la práctica y que la estén practicando ustedes, la estén usando. Así que mirando el peligro que podía haber en el laboratorio, porque no estoy controlando, no les estoy mirando a cada uno lo que está haciendo, para evitar desgracias personales he suspendido el laboratorio, porque no es lo mismo trabajar en un ambiente húmedo con corriente eléctrica de 220 que en un ambiente seco. Ustedes no lo saben, si creen, si quieren creen, si no, no crean, pero yo debo cuidar la seguridad personal, y la forma más correcta para mí es suspender una tarea que puede estar teniendo peligro de cualquier desgracia. Por lo tanto, prefiero esperar a que las condiciones estén mejoradas y hagamos la tarea a su debido tiempo. Pero no perdemos el tiempo. En su lugar pongo la clase virtual para avanzar teoría, que sí la puedo dar en teoría, virtualmente, porque también se hace dificultoso el llegar a la ciudad, a los módulos, a la ciudad universitaria, y de paso que esta igualmente se inunda. Es bien difícil caminar entre los módulos ahí, y uno, bueno, puede tranquilamente hasta resfriarse feamente, y ya en estos tiempos sabemos que un resfrío puede ser confundido con contagio de COVID, y si estás resfriado no lo dejo entrar al aula presencial. Y si no va a entrar al aula presencial, se perjudica de la clase. Puede que no sea COVID, solo un resfrío, pero debemos cuidar la salud de los demás. Yo no lo digo por él o por el enfermo, sino por los otros que no tienen ninguna obligación de soportarlo al enfermo en un ambiente cerrado. Y sabemos de que debemos cuidar de todo lado. Y está en la responsabilidad. Bien, dicho esto, ya debemos seguir avanzando, no tenemos por qué perder la clase por culpa de que el clima se ha puesto feo. Y como hemos terminado todo lo que corresponde al primer elemento activo, que era el diodo, lo que hace, su aplicación, y están pendientes solo los prácticos, en laboratorio, las tareas físicas al respecto. Una, su aplicación, construyendo la fuente variable, y dos, herramienta esa que la usamos en la característica del diodo. Ahora avanzamos siguiendo el segundo elemento activo, que se llama transistor. Para poder hablar del transistor nos tenemos que basar en el diodo a la fuerza, porque el transistor fue un paso más adelante en la construcción, desarrollando el diodo. Yo aseguro de que en los años 50 ha sido tecnología copiada. Es mi opinión personal, porque definitivamente quien estudia cómo funciona un diodo, sistemas no les interesa, pero a los de redes y telecomunicaciones sí les debe extrañar que un dispositivo como el diodo y su pareja, el transistor, hacer lo que hacen y demás, al ser humano, por más genio que sea, no podía habérselo ocurrido así nomás, porque definitivamente hace cosas que tenía que necesitar de mucha experiencia, y hasta ese tiempo en el desarrollo estábamos por un camino equivocado. Se utilizaba lámparas todavía, el computador que empezó a desarrollarse en los años 50 eran tremendos armatrostes, apenas sabían hacer las operaciones elementales y ocupaban grandes espacios físicos. Ustedes más que nadie saben la historia de la computación. Yo estoy enseñando ahora robótica en electromecánica,
y la historia de la robótica está a la par de la computación y no se la conoce tanto, porque no son muchos los que se dedican a ello. En la computación, al verse la computadora vuelto una herramienta para Gil y Mil, para todo el mundo, la historia que tiene ha sido más conocida, pero de la robótica no. Entonces, quien se pone a estudiar la historia de desarrollo de la robótica comprende mejor la historia de la computación, de lo que se ha hecho, y mientras más la comprende, más se da cuenta de que definitivamente ha tenido que intervenir alguien con un conocimiento y ciencia mayor y que nosotros como seres humanos la estamos copiando nada más. Y no está lejos de la verdad la ingeniería, la inversa que se hace cuando existe una cosa y se la tiene, uno empieza a cómo se hace y empieza a descubrir y a remediarlo, ¿no? A copiar. Entonces, eso van a entender mejor cuando les muestre lo que hace un transistor. Con el diodo nomás ya causa admiración o sorpresa lo que quiero que experimenten cuando se les habla del voltaje de anclaje. Cómo el dispositivo es capaz de anclar, bajar el voltaje de salida de una fuente. La fuente tiene 5 voltios, la nuestra, la que usamos, tiene 5 voltios, y cuando se hace pasar la corriente por el diodo, el voltaje que muestra se baja a 0,8 o a 0,75 o a 0,85 según su diodo. Y cuando deja de pasar la corriente en el diodo, la fuente vuelve a su estado normal. Eso lo tienen que experimentar. Cómo el dispositivo puede asumir tanta energía que está pasando con la corriente eléctrica por él, de tal manera de que muestra su voltaje de anclaje. El voltaje de ruptura es más comprensible porque como lo hemos comparado con una válvula que apenas se está abriendo y deja pasar un chorrito de agua, perfecto. Ahora vamos a ir al siguiente elemento activo, el transistor, que también hace su tarea dependiendo del dominio en el que trabaja. Y nosotros lo tenemos que estudiar al transistor en el dominio de la corriente continua. Cuando pasa corriente continua y se le aplica voltaje continuo. Entonces el transistor se comporta como un interruptor electrónico, como un interruptor on-off electrónico. O hace otras cositas interesantes también cuando se lo hace trabajar en el dominio de la corriente alterna. Entonces tiene frecuencia, tiene que ver la frecuencia de la corriente que se le aplica, etcétera. Tiene su ganancia respectiva. En cambio, en nuestro dominio, en el que nos interesa, donde estamos en la electrónica, que solo puede funcionar con corriente y voltaje continuo, por lo tanto, estamos en el dominio del DC, continuo, 5 voltios, el máximo voltaje que utiliza para funcionar un dispositivo electrónico, y la corriente que pasa por él es continua. Entonces, ¿qué hace un transistor cuando se le aplica voltaje continuo, DC, y le dejamos que pase corriente continua? La que no cambia en su circulación de sentido. Circula en un solo sentido. Esa es la característica de la corriente continua. Entonces, vayamos a compartir pantalla al respecto para que podamos entender lo que estamos explicando en este momento. Sobre... A ver, un segundito porque... Bien, aquí va la pantalla. He activado mi celular de control para poder mirar. Voy a quitar mi cara para evitar distracciones, porque alguno se pone a mirarme a mí en lugar de estar atendiendo la explicación o lo que estoy señalando con mi puntero. Están mirando una pantalla en la que está dibujado a mano
Lo tengo en mi celular de control para ver que estén mirando lo mismo y podamos hablar de él. Cuando hemos hablado del diodo, lo hemos dibujado al diodo en esta forma. Dijimos que se simboliza en el papel con un triángulo con una raya vertical y un contacto se llama ánodo y el otro se llama cátodo. Y que la corriente cuando circula lo hace en el sentido de ánodo a cátodo. La corriente circula. Es una válvula. No circula corriente en sentido contrario. En sentido, igual que una válvula. Una válvula deja pasar la corriente de agua en una sola dirección. Si hay alguna revertida, un rebote y regresa la onda de corriente de agua en contra, la válvula no la deja pasar. Esa es su característica. Lo mismo hace un diodo. Dependiendo del material, se fabrica en silicio o en germanio. Hasta ahora se sigue haciendo. Lo único que está ocurriendo, como ya les he comentado en algún momento, que el tamaño se ha reducido a tal extremo que lo están construyendo en 2 o 3 moléculas de silicio, de germanio, porque una reducida más y deja de ser esa materia, ¿no? Ya se entra en el mundo subatómico de las partículas atómicas y deja de ser lo que es. Ya sabemos, por ejemplo, que el helio se forma a partir del hidrógeno, así que si se le va quitando moléculas se va a convertir en hidrógeno y menos de eso ya deja de ser hidrógeno. Entonces ocurre lo mismo con la materia, con los metales que se utilizan para la construcción de los dispositivos que utilizamos en la electrónica. Y ya sea en germanio o silicio que se construya, se hace con 2 capas. No nos interesa mucho, pero pues debemos estudiarlo porque de ahí se va a desprender el transistor, como se ve aquí abajo donde está escrito transistor. Pero un diodo tiene una capa positiva y negativa de germanio o de silicio, lo construyen en esa forma y actúa como lo hemos estudiado, como lo hemos explicado. Por lo tanto, hay una capa de positiva y negativa y la corriente circula en esa dirección, de la capa positiva a la negativa. Eso la hace actuar como una válvula. Los electrones no pueden circular en sentido contrario cuando el diodo está activado para que circule la corriente y lo hace en el sentido que estamos señalando. Ahora, a esa estructura PN del diodo pueden construir aumentándole una capa P de germanio de silicio a la derecha. Fíjense que aquí es PN, le aumentan una capa más y entonces pues surge un contacto más. Porque aquí está la N, la capa negativa con un contacto que se llama cátodo, estará puesto aquí, pero la capa añadida, positiva, tiene un contacto y ya van 3 en los cuales los nombres son emisor, base y colector de acuerdo a esta estructura. NP, NP. Y así es ese transistor. Su simbología en el papel se dibuja en esta forma extraña que tenemos aquí, pero así hay que reconocer lo que se trata de un transistor y es un PNP. La letra negativa del centro, la N de negativo del centro, es el que manda. Porque en un transistor así, la corriente, y la flecha lo señala, circula de emisor a colector. O sea, del emisor, que está aquí, hacia el colector. Aquí en este dibujo estará circulando la corriente en este sentido. No circula por la base. La corriente que viene, esta que está flechada aquí, no se va a ir a la base, para nada. Circula del emisor hacia el colector. Esto implica que debemos poner voltaje en el emisor más positivo que en la base. Así. Ese es el PNP. Esto nos hace trabajar con polaridad inversa y nos confunde. Existe la otra clase de transistor donde se añade al lado izquierdo de la estructura del diodo, al lado izquierdo, aquí donde estoy señalando con mi cursor, se le añade una capa negativa.
entonces surge el transistor NPN. Ese es el tipo, NPN. La P es del centro, positiva. Un transistor NPN se lo dibuja con la flecha hacia afuera. Circula la corriente del colector hacia el emisor en el sentido contrario al PNP. Esto significa que le vamos a aplicar voltaje más positivo a la base respecto del emisor. Como hemos visto en el diodo, ¿no? Cuando hemos dicho por qué le llamamos más positivo. Tiene que estar más grande su voltaje, el valor de su voltaje de la base que en el emisor y con una diferencia correspondiente a la del voltaje de ruptura del diodo para que el transistor conduzca y conduce la corriente que extraña que viene de otro lado, así como el diodo. El diodo deja pasar corriente extraña, no genera su propia corriente. El que genera su propia corriente es la fuente. La fuente de voltaje es la que genera la corriente. El diodo deja pasar. El transistor hace lo mismo. Deja pasar la corriente de colector hacia el emisor. Este es el que vamos a utilizar porque está en la lógica positiva de nuestro cerebro. Trabajar con este hace confundir y muchas veces lo queman al transistor por no acordarse de que tienen que poner al revés el voltaje. Es más fácil, el cerebro nuestro funciona más fácil con la lógica positiva, que vamos a estudiar también a qué se refiere. Pero ahora en este momento es simplemente saber que debo poner voltaje más grande en la base respecto al emisor, aunque esté poniendo voltaje negativo. Lo hemos visto en el diodo, ¿no? Yo puedo poner menos 3 voltios en el ánodo y poner menos 5 en el cátodo. Ese diodo va a conducir, porque está recibiendo mayor voltaje de ruptura, la diferencia es mayor que 0,7 y está a favor de su ánodo. Si alguien no me está siguiendo, lo escribimos y hemos hecho ese juego. Hemos puesto aquí menos 3 y aquí menos 5. Este diodo conduce por la diferencia de 2 voltios más que y está a favor de el ánodo, es más positivo que el cátodo. Por lo tanto, este diodo va a conducir la corriente y la va a conducir en la dirección que debe aportar. Pero no usamos voltajes negativos, ¿no? Así que nos deja tranquilos. Voy a tener positivo y negativo y voy a tener positivo, mejor dicho, y voy a tener que ponerle mi voltaje positivo 5 al ánodo y mi voltaje negativo o positivo también, pero de menor valía al cátodo para que mi diodo conduzca. Esta diferencia aquí es 2 mayor que los 0,7 voltaje de ruptura. Este diodo conduce. Este diodo también conduce, pero no trabajamos con voltajes negativos. Esta operación hemos hecho en el momento en que les he enseñado el funcionamiento del diodo. Y lo propio estamos ahora haciendo con el transistor entre la base y el emisor. Porque entre la base y el emisor, fíjense ustedes aquí, base y emisor, hay una capa PN, que es la estructura del diodo. Aquí está. Por lo tanto, debo imaginarme todo el tiempo, aunque no lo mire, que entre la base y el emisor de un transistor tengo la presencia de un diodo en este sentido. Ánodo aquí y su cátodo aquí. Y para que conduzca, necesita tener más de 0,7 voltios en teoría, en referencia, más de 0,7 voltios para que pueda conducir, que es el voltaje de ruptura de un diodo, porque hay un diodo aquí. En esta clase de transistor también hay un diodo. Entre la base y emisor hay un diodo que está colocado al revés. Así. Por eso su cátodo debe recibir más positivo, su ánodo debe recibir más positivo que su cátodo. En cambio aquí tiene que estar también el ánodo, que es ahora la base, más positivo que el cátodo, que está siendo el emisor del transistor. Por lo tanto, todo el tiempo hay que tener presente, si estamos con este transistor en este sentido,
Si estamos con este otro, en el otro sentido, la presencia de las dos capas que conforman un diodo. Hay un diodo. Ahora, nos quedamos con este, luego vamos a entender el funcionamiento de este otro. Entonces, para que este conduzca, lo que tenemos que hacer, bueno, un transistor NPN, que estamos aquí simbolizando, normalmente lo que hacemos, con seguridad, como vamos a trabajar con la fuente de alimentación de 5 voltios, este punto que es el emisor, se lo conectamos a tierra. Tierra está simbolizado en esta forma. Son la parte negativa de mi fuente, en teoría los 0 voltios, ground le decimos, y abreviamos GND. Y aquí a la base, entre estos dos puntos, le conectamos los 5 voltios DC, que le llamamos V sub I, voltaje de input, I de input. Y medimos el voltaje entre su colector y también su tierra. Por lo tanto, aquí tenemos el V del colector, V sub C. O también podemos usar la O de output, la salida. Y entonces cuando en esta entrada está voltajes menores, el V sub I es un voltaje que está entre 0 y menor que los 0,7, voltaje de ruptura del diodo que existe entre la base y el emisor, el transistor no conduce. No conduce. Transistor no conduce. Va a estar muerto. El transistor queda muerto. Y entonces, ¿cómo nos los imaginamos? A este transistor ahí, que no va a dejar pasar esta corriente que viene de algún lado, viene de afuera, extraña, corriente dada por algún dispositivo, una fuente de alimentación, por ejemplo, está entregando su corriente, no va a pasar. Entonces hay que imaginarse esta situación como la de un interruptor abierto cuyo contacto llamado colector ha quedado separado de su contacto llamado emisor y está abierto. Decimos que es un estado off del transistor. En inglés, off significa apagado. Por lo tanto, esto puede tomarse como un interruptor físico. Necesita de mi dedo aquí para poder ser cerrado. Cuando ustedes entran a su cuarto y apretan el interruptor de la luz, del foco, ejercen cierta fuerza, ¿no?, al interruptor para apretarlo y que se ligue los dos contactos que tiene y pase la corriente del circuito y prenda el foco. Cuando no hay esa suficiente fuerza para apretar el interruptor, no va a cerrarse, ¿no? Ocurre lo mismo aquí. Si no hay la suficiente fuerza y el voltaje está entre 0 y menor que el voltaje de ruptura, 0,7 en teoría, está dependiendo de cuánto será, podemos averiguar cuánto es para el propio transistor que uno tiene, en el que empieza a conducir. Entonces decimos que el transistor no conduce. Si el voltaje de entrada aquí supera 0,7, o sea que está más de los 0,7 hasta los 5 voltios, obviamente, si quiero que conduzca el transistor, yo me voy a asegurar de poner aquí 5 voltios. No le voy a poner 3, no le voy a poner 2, ni voy a jugar con 1.5 para ver si no conduce. Si quiero que conduzca, le doy 5 voltios. Entonces, con seguridad, el transistor conduce. Y se comporta como un interruptor cerrado entre el colector y el emisor.
como si hubiera apretado lo suficientemente fuerte, este voltaje, es como mi dedo en el interruptor físico, lo cierro entre el colector y el emisor. Y la corriente va a pasar. Le llamamos estado ON del transistor. Por lo tanto, hay el estado off y el estado on para el transistor, dependiendo de los valores de este voltaje, del V. Ahora, para que yo vea qué pasa con el voltaje de salida en estos estados, cuando el transistor está en estado off o en estado on, tengo que usarlo en un circuito, ¿no? Porque aquí está al aire, ¿no? Así que tengo que cerrar el circuito para que haya funcionamiento y veamos qué pasa con la salida. Entonces, para eso tenemos que volver, ojalá ya hayamos llevado el laboratorio del diodo, acordarse de que cuando hemos puesto 5 voltios aquí, usamos una pila sin nada de esto, ¿no? Mi circuito para los 5 voltios fijo, he dicho, se trae una batería de 5 voltios que no se mueve con su interruptor correspondiente, y el diodo. Listo el pollo. Y miro aquí, entre estos dos puntos. Si está abierto el interruptor, mi medidor me va a mostrar 5 voltios. Mi tester me va a mostrar 5. Si lo cierro el interruptor, se va a bajar el voltaje a 0,8, que es el voltaje de anclaje. Eso es lo que debemos hacer en el laboratorio número 2, cuando estemos haciendo la característica del diodo. Y hemos dicho también de que para averiguar el voltaje de ruptura, ya debo usar una fuente variable. Esta mi fuente es fuente variable. Esta ya no es fija. Es una que me da 0,1, 0,2, 0,3, porque mi intención es tratar de averiguar en qué voltaje empieza a conducir. Entonces, para eso nos hemos ayudado con una LED. Hemos puesto una LED ahí en el circuito. Apenas estamos, voy a dibujarlo aquí abajo, ¿ya? Para que se mire mejor, porque aquí arriba está muy apretada la pizarra. Lastimosamente mi pizarra es pequeña y tengo que hacer malabarismos para que entre todo lo que debo explicar. Estamos diciendo que esta fuente ahora se convierte en fuente variable, FV, y los voltajes que está dando son 0,1, 0,2, menores que el voltaje de ruptura del diodo. Y este es mi diodo que quiero averiguar su voltaje de ruptura. ¿Cuánto será? ¿Verdad? ¿Cuánto es el voltaje de ruptura en el que empieza a conducir? Y como no puedo mirar eso, es bastante difícil, nos apoyamos en una LED, un diodo que emite luz. Cuando vea que cerrando el circuito y subiendo estos voltajes, esta luz apenas aparece, el voltaje que cae aquí entre el ánodo y el cátodo me va a decir cuánto es su voltaje de ruptura. Es decir, el voltaje cuando empieza a conducir el diodo. Esto hemos hecho. Ahora, si mi fuente tuviera amperaje más alto de lo que es capaz de resistir el diodo, para nuestro laboratorio hemos dicho que nuestra fuente no debería tener más de 2000 miliamperes, va a tener menos de eso, y el diodo que están usando es de 2 amperes. Tienen que usar un diodo de 2 amperes. Así que no se va a morir. Si en cambio estoy usando una fuente con mayor amperaje, para que mi diodo no se muera, le ponemos una resistencia
para que limite la corriente. Entonces, en el circuito voy a tener adicionalmente una resistencia para que el diodo que estoy usando no se muera. Eso no es el caso del laboratorio. Aquí lo estoy mostrando para que veamos qué va a pasar con el transistor. Yo estoy poniendo la resistencia ahora en este circuito, que usamos en el laboratorio, que está aquí abajo, escrito a mano. No lo hacemos porque esta fuente no tiene más de 2000 miliamperes. Esa era la condición. Ahora ya estamos hablando de una fuente variable cualquiera. Por lo tanto, si esta mi fuente tiene unos 3000 o 5000 miliamperes y mi diodo solo es de 2000 miliamperes, o sea, 2 amperes, tengo que ponerle pues una resistencia para que me limite la corriente. Entonces, puesto eso, tengo el mismo circuito. Voy a medir aquí entre su ánodo y su cátodo el voltaje y puedo medir también la corriente que pasa, ¿no es cierto? Pero mi intención aquí al mostrar este circuito es que este circuito instalado en esta forma se lo dibuja así. Vean bien clarito qué es lo que tenemos. Tengo los 5 voltios positivos de la fuente, aquí está el positivo, y está conectado a la resistencia. De la resistencia pasa al ánodo de la LED, del cátodo de la LED pasa a conectarse al ánodo del diodo y del cátodo del diodo se regresa al negativo de la fuente, que sabemos que está representado por el GND, por el gramo. Por lo tanto, y se dibuja con esta flecha para señalar que va conectado, así en esta forma, va conectado al positivo de la fuente, que es 5 voltios, y le llamamos VCC de alimentación. Ni siquiera tengo que especificar los 5. Muchas veces sin los 5 voltios es que lo dibujan en los circuitos. A veces está sin estos 5 voltios de acá, solo VCC. Si dice VCC, debemos saber que son 5 voltios de C. Entonces, con esos 5 voltios de C se alimenta el circuito. Ya está, estamos alimentando el circuito. Los 5 voltios de C está entre este punto de arriba y este punto de abajo. Y el voltaje lo estamos midiendo entre el ánodo y el cátodo del diodo. Así que memorícenselo bien. Y aquí, si este voltaje es 5 voltios, voy a estar teniendo el voltaje de anclaje de mi diodo, ¿no? Porque con 5 voltios el diodo conduce en saturación y es el voltaje de anclaje. Y esta LED va a estar brillando terriblemente, ¿no? Vamos a cambiar de... A ver. Fuerte va a brillar porque está pasando harta corriente de mi fuente, toda la que permita esta resistencia, toda la intensidad que permita pasar esta resistencia va a pasar por el LED y va a brillar fuerte, porque le estoy poniendo 5 voltios, que es lo que estamos diciendo, es mi fuente aquí de 5 voltios de C. Por lo tanto, esta LED brillará y esta otra, el diodo, estará en 0,8. Si en este circuito reemplazamos el diodo por el transistor, ¿en qué queda? Aquí de nuevo tengo el dibujo del circuito, más aumentado el jumper para hacer las pruebas. Pero ahora este está dibujado, el que hemos mostrado ahorita como VCC, que es este voltaje, la resistencia, el LED y el diodo susceptible de mediciones y el GND. Y entre estos dos puntos estamos mirando la salida, el voltaje en el diodo. Y el jumper está puesto como interruptor aquí, en esta parte de acá. Por lo tanto, ahí estaremos dibujando. Estoy dibujándolo de nuevo en esta forma
porque lo que queremos es reemplazar la presencia del diodo con el transistor. Y el circuito ese se verá en esta forma. Tengo la fuente, tengo la resistencia, la LED, diodo LED, el transistor conectado, su colector, su emisor de regreso solar. Por lo tanto, este circuito está teniendo en papel el dibujo siguiente. Hay la resistencia ABCC, 5 voltios, este BCC me dice que son 5 voltios DC. Tengo el LED, aquí está, y en lugar del ánodo del diodo tengo el colector del transistor que se dibuja en él. Y estoy usando un transistor que conduce la corriente así, por lo tanto es NPN mi transistor. Y su emisor está conectado a tierra, porque como vemos aquí está yendo al negativo de mi fuente, por lo tanto estará conectado a GND. Y entonces está quedando aquí al aire la base, ¿no? Allí está, como se puede ver aquí, esto es la base. Aquí está el colector y aquí está el emisor. Si este transistor está conduciendo, y va a conducir por obra y gracia de este voltaje de acá, el VI, por obra y gracia de ese voltaje va a conducir, la corriente que va a circular será esta, ¿no? De esta fuente. Así va a circular la corriente de colector hacia el emisor y regresará a la fuente. Así va a circular, es decir, va a circular en esta forma. La corriente está circulando así. Estoy dibujando con el rojo. Eso es lo que hemos dibujado aquí cuando hemos señalado con los dos transistores la corriente. Estamos usando el NPN y la corriente circula del colector a emisor, corriente ajena, dije, y la corriente ajena es precisamente la corriente de la fuente de alimentación. ¿Qué ha hecho que este transistor conduzca este voltaje entre la base y el emisor, que le hemos llamado B sub I? Ese es mi dedo que aprieta o desaprieta el interruptor. Por lo tanto, aquí estaré conectando en el circuito, y voy a limpiar todo lo que he garabateado. Este voltaje es una fuente variable. Por lo tanto, fíjense que la cosa está diferente con el diodo, ¿no? Mientras que en el diodo utilizo una sola fuente que se puede volver variable. Aquí estaba, variable para descubrir el voltaje de ruptura y el voltaje de anclaje. En el transistor existen dos fuentes. Esta es la que hace funcionar, que es la fuente variable, que hace funcionar al interruptor electrónico llamado transistor, y esta es la fuente de alimentación, la fuente fija. Está alimentando para hacer generar la corriente, y si el transistor no conduce, estará como interruptor abierto. Si conduce, estará como interruptor cerrado. Vamos a ver si eso lo manejamos aquí. Por lo tanto, entonces, estamos hablando de que si la BI es menor de 0,7, es decir, entre 0 y 0,7, mi circuito tendrá este estado de representación. Aquí tengo el BCC. Está cerrado el interruptor así que circuito cerrado. Está la resistencia. Está el diodo LED. Y está el interruptor abierto. Está en estado off. ¿Por qué?
porque este voltaje de acá, que se pone entre la base y el emisor del transistor, positivo y negativo de la fuente variable, está en estos valores. El transistor no conduce. Está en estado off, la LED estará apagada. LED apagada. Vamos a ver que eso ocurre en el laboratorio, cuando estemos haciendo la tarea correspondiente. Vamos a ver de qué está pasando, que la LED no va a prender. Ahora, si este voltaje de esta fuente lo ponemos en 5 voltios, o sea, mayor que los 0,7, que mayor de los 0,7, que mejor que sea los 5, ¿no? Así que si la pongo el V sub I mayor que los 0,7 voltios, mejor si es 5, fuente estará en 5, la VCC, sé que vamos escribiendo VCC nomás para no confundir, porque esta no tiene nada que ver con el funcionamiento del transistor. Esto, perdón, quería escribir VCC. Esa no tiene nada que ver con el funcionamiento del transistor. Esta es la alimentación del circuito. El circuito tiene la resistencia. Ahora estamos dibujando el otro estado de este mismo circuito de aquí arriba. Pero esta vez el interruptor, si este voltaje de acá, de aquí está V sub I, está mayor de los 0,7. Mejor si lo pongo en 5. Ponerlo en 5 es asegurarse de que esté el transistor conduciendo, se cierra el interruptor y la corriente de esta fuente empieza a circular ampliamente. De tal manera de que el estado del transistor es on. Y si es on, la LED va a estar brillando como endemoniada porque va a depender de esta resistencia que pase 20 miliamperes o menos para que no se queme, ¿no? Y una LED aguanta hasta 20 miliamperes. Brilla como endemoniada con 20 miliamperes. Así que tendré cuidado de que si esta mi fuente de alimentación es un monstruo, poner una resistencia que limite su corriente a menos de los 20 miliamperes, ¿no? 30 tal vez pueda aguantar, pero se empieza a calentar la LED. El transistor está, ¿qué significa? Que he apretado con mi dedo electrónico. ¿Cuál dedo electrónico? Esta fuente variable, lo suficientemente fuerte para cerrar entre el colector y el emisor y que la corriente empiece a circular. Y la corriente va a circular en ese sentido. Y esta LED brillará como endemoniada. Así funciona un transistor como interruptor en el dominio DC. Este voltaje de alimentación es DC. Esta fuente que hace funcionar el transistor, esta es la que tiene que ver con el funcionamiento, si conduce o no conduce. Esta de acá no tiene nada que ver con el funcionamiento del transistor. Es la fuente puesta entre la base y el emisor la que decide si el transistor queda en off, LED apagada, o si queda en on, la emprendida. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Más tarde en otra clase hablaremos del laboratorio que vamos a usar, o sea, esta cuestión de aquí, para determinar este gráfico que llamamos niveles lógicos. Por ahora mi intención es de que entiendan lo que funciona, cómo hace un transistor, y lo llevemos después a la práctica, ¿no? Para experimentar con esta prendida y apagada de las LEDs, que es lo que me ayuda a mirar si el transistor está en estado O está en estado ON. ¿Preguntas?
Bien, si no hay preguntas, entonces eso es todo por hoy, lo que quería mostrarles y enseñarles. Nos estaríamos viendo en la siguiente clase, que es el día viernes. No tengo ocupado el laboratorio, yo lo tengo ocupado con la ingeniera Dunia, encargada de los laboratorios, lo tengo ocupado para miércoles, pero no sé pues si estará libre o no. Voy a tratar de averiguar mañana si está libre, les aviso. Si está libre para el viernes, hacemos nuestro laboratorio número 1 el día viernes. Si no hay laboratorio para nosotros, tendremos que hacer el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Entendido, ingeniero. Bien. Nada Ok. más por hoy, entonces, podemos irnos. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego, ingeniero. Hasta luego.